Muy buena tarde. Hoy estamos a 3 de diciembre del año 2024. Bienvenidos al seminario de investigación en el cual veremos el tema del metaanálisis. Eh, para comenzar, bueno, tenemos que ver qué es un metaanálisis. Bueno, básicamente es un método que permite sintetizar los resultados de diversos estudios, eh, ya sea donde se haya dado un tratamiento o una intervención, o bien el resultado final de alguno de estos procedimientos. Eh, el metaanálisis, eh, digamos que fue inicialmente desarrollado para aplicaciones médicas y psicológicas como una herramienta que permitía eh, la síntesis de información, ¿no?, sobre los resultados de diversos tratamientos. Eh, se está usando de forma más frecuente en las ciencias de la salud, y se utiliza como una herramienta de inferencia estadística. Aquí podemos ver algunos de las etapas del metaanálisis, y primeramente, bueno, observamos la formulación de los objetivos. En este caso puede ir en función de una enfermedad, de una población, de una intervención, de un efecto, de una medida. Posteriormente viene la búsqueda bibliográfica, en donde se tendrán que identificar o seleccionar los criterios de la búsqueda. Después se hace una selección de esta información, de esta referencia, y esto se puede hacer mediante un diagrama de flujo, en donde también podemos identificar mediante una escala la calidad de los estudios, o bien mediante criterios definitorios, eh, cuáles de estos estudios se incluyen y cuáles se excluyen. Posteriormente viene la recogida de los datos, en donde generalmente se hace una tabla con las variables para los cálculos, y una tabla también de estudios seleccionados. Después de esto se hace un cálculo estadístico, es decir, se hacen pruebas de efectos fijos o pruebas de efectos aleatorios. Esto para ver justo los puntos débiles de la selección que hicimos respecto de los sesgos de publicación, la heterogeneidad y el análisis de sensibilidad. Y esto podemos hacerlo mediante un diagrama o un forest plot. Y bueno, finalmente se presentan los resultados y las conclusiones, así como pues también el apartado de las recomendaciones. Muy bien. Después de esto, aquí tenemos bueno, dos figuras en donde podemos ver la distribución habitual de las variables en una tabla de datos para metaanálisis. En el A tenemos un ejemplo de tabla básica para el análisis de diferencias, pero de efectos de tipo cuantitativo, mientras que en la figura B tenemos un ejemplo de tabla básica, pero para analizar diferencias de efectos de tipo cualitativo. Este es un plot para escrutar la existencia de sesgo de publicación. Y bueno, aquí hay un concepto que es importante tener en cuenta: la heterogeneidad, ¿no? Esta en un metaanálisis se refiere a las diferencias que van a existir entre los estudios incluidos en el. Y es como cuando comparamos manzanas con naranjas, ¿no? Aunque ambas son frutas, tienen características distintas. Entonces, en los estudios, estas diferencias pueden estar en los participantes, en los tratamientos, o quizá en los resultados medidos, o con la propia metodología que se utilizó. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Imagina que varios estudios investigan la eficacia de un nuevo medicamento para la cefalea. Si algunos estudios incluyen solo adultos y otros niños, si la dosis del medicamento varía, entonces los resultados se miden de diferentes maneras.
ahí estamos ante una situación de heterogeneidad. Bueno, ¿y por qué es importante la heterogeneidad? Pues porque afecta a los resultados y la interpretación de los resultados, ¿no? Si la heterogeneidad es muy alta, puede dificultar la combinación de los resultados en los diferentes estudios. También puede indicar que los estudios no son comparables, y esto es muy importante. Aquí tenemos un buen ejemplo de cómo una prueba de chi cuadrada puede ser engañosa cuando hay pocos estudios en el metaanálisis. De ahí la importancia de considerar a más estudios, ¿no? Para que se evite el sesgo. ¿Cómo se maneja la heterogeneidad? Bueno, pues puede ser mediante una evaluación donde se utilizan pruebas estadísticas para evaluar si la heterogeneidad es significativa. También se puede medir mediante la exploración, donde se buscan las causas de la heterogeneidad, como las diferencias en los diseños de los estudios o en las poblaciones. O también mediante subgrupos. A veces se puede realizar un análisis de subgrupos para explorar si la heterogeneidad es explicada por ciertas características de los estudios. Y finalmente por modelos estadísticos, donde se pueden analizar estos modelos más complejos para que se pueda explicar la heterogeneidad. En resumen, la heterogeneidad es un concepto muy importante, es un concepto clave en los metaanálisis, ya que dependiendo de esta, eh, permitirá tener mayor validez e interpretación de los resultados. Es importante tenerla entonces en cuenta para evaluar el metaanálisis y comprender cómo se aborda. Otro concepto importante que debemos tener en cuenta es el sesgo de publicación. Imaginémonos que se está haciendo una búsqueda exhaustiva de un nuevo medicamento. Aquí es muy probable que se encuentren estudios que muestren resultados positivos sobre este medicamento que los que muestran resultados negativos. Aquí esto se conoce como sesgo de publicación. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, muchas veces hay una presión importante para los investigadores por publicar resultados positivos. Y algunas revistas, pues, generalmente tienden a preferir la publicación de estudios con estos resultados. Y por otro lado, la dificultad para publicar estudios negativos, pues, ¿quién va a querer no publicar? Generalmente no. El efecto que tienen estos estudios, pues, no son tan fáciles de asimilar, de tal suerte que se pueden tener dificultades para ser publicados. Y lo otro es que también es importante considerar la distorsión de la evidencia. Como decíamos hace un momento, el sesgo de publicación nos puede llevar a una sobreestimación de los beneficios de una estimación y también la subestimación. Entonces, otro elemento serían las decisiones basadas en evidencia sesgada. Si tomamos decisiones basadas en recomendaciones en una revisión de la literatura que tiene este sesgo, pues se pueden tomar decisiones que no son las más adecuadas. Respecto al diagrama de Forest o Forest Plot, esta es una herramienta gráfica que es utilizada en el metaanálisis, generalmente para poder visibilizar o visualizar los resultados de múltiples estudios sobre una misma pregunta de investigación. ¿Qué muestra? Pues muestra el tamaño del efecto, por un lado, ¿no? Que cada estudio va a estar representado por un cuadro y el tamaño de ese cuadro va a reflejar el peso, ¿sí?, de este estudio en el análisis. Pero también muestra el intervalo de confianza, que es una línea horizontal que se extiende a ambos lados del cuadrante e indica el intervalo de confianza del efecto, así como también muestra la línea de no efecto. Ahorita vamos a ver una línea vertical que indica el valor nulo, es decir, cuando no hay diferencia entre los grupos. Bueno, ¿y para qué nos sirve todo esto? Pues nos sirve para visualizar la heterogeneidad, como ya habíamos hablado, también para identificar estudios atípicos, ¿sí?, y para evaluar sesgos de publicación. Entonces, en resumen, el sesgo de publicación eh, es un problema pues común en la investigación que puede distorsionar la evidencia
que se está buscando. Los bosqueos de Forest Plot son una herramienta útil para visualizar los resultados del metaanálisis y estos ayudan a identificar también el sesgo de publicación. Básicamente es una supersíntesis. Vamos a ver aquí si puedo mostrarles. Aquí, por ejemplo, ¿sí? Aquí podemos ver algunos elementos. Si ven el tamaño de los, por ejemplo, este rombo, ¿no? Nos está indicando el tamaño del estudio, es decir, el tamaño muestral que se ocupó. Si observan este cuadro pequeño, está indicando que el tamaño muestral era un el link acá. Y bueno, aquí un poco la idea es de que a partir de revisar la heterogeneidad que tienen los estudios, poder decir qué tan válida es la evidencia que se muestra, ¿no? Con la idea de, pues si es un medicamento, es un nuevo tratamiento, puedes decir, bueno, ok, toda la evidencia en tal estudio de metaanálisis, esto puede permitir un nivel de confianza mayor, ¿verdad? Y por lo tanto, pues, considerarlo para nuestros tratamientos en nuestros pacientes. En términos generales, es esta perdón, la presentación. Muchas gracias.